Siempre quise entrevistar a Ricardo Islas. En primer lugar porque estamos hablando de un realizador uruguayo del género fantástico, algo sin duda típico en mi país, Uruguay, y además porque con ese sueño de hacer películas, probó suerte en otro país, en Estados Unidos, más precisamente en Chicago, donde se fue hace mucho tiempo, y mal no le va. Esta entrevista que escucharán a continuación, se la realicé vía web a Islas en octubre de 2006. Salió publicado tanto en el diario La República, donde supe trabajar varios años, y en Arte 7, ese gran portal uruguayo de cine de mi amigo Alejandro Samgochean. Se me ocurrió subir la entrevista, ya que vi otras y pensé que la mía podía ayudar aún más a conocer a este uruguayo que muy pocos conocen. Espero que les guste. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del cine allá en Colonia? A los 13 años, seguramente, fue cuando escribí el guión de Posesión, que ya de entrada se llamó Posesión y de entrada fue pensada para producirse en Canal 3. O sea, no fue algo que yo escribí sin saber a dónde iba. Es una característica que siempre he tenido todo lo que he hecho, incluso cuando era más chico y hacía dibujo de historietas o cuando escribí 2 novelas que finalmente nunca se publicaron. Siempre que lo hice pensando en que llegarían a algo. O sea, nunca pude ser el artista que hace algo para sí mismo y lo guarda en un escaparate y luego lo mira. Cuando yo escribí ese guión a los 13 años de Posesión, yo ya sabía que yo ya veía Canal 3, veía los noticieros, veía cómo se veían las imágenes con las cámaras y demás, y yo imaginaba la logística para poder realizar la película, y así se escribió. Eventualmente así se produjo también. Nunca se cambió el guión desde que yo lo escribí a los 13 hasta que se produjo al final. No obstante, no fue tan fácil producirlo, porque cuando tenía 13 años y fui con el guión debajo del brazo al Canal 3 de Colonia, pretendiendo que lo produjeran, obviamente no me mandaron de regreso a mi casa. No era el momento en mi vida, porque 13 años era un niño, y no era el momento para el canal, ni era el momento para el país. Estamos hablando de 1982, había una crisis económica brutal en el país, la crisis del 81, que estalló a fines del 81, era una recesión total en todo sentido, era imposible. Sin embargo, cuando regresé al canal en el 85, con la idea de producir el mismo guión, todo había cambiado. No era tanto que hubiera cambiado la economía del país, aunque estaba mejor que en el 82, lo que había cambiado era el espíritu, porque acababa de ocurrir la apertura democrática, acababa de entrar el gobierno de Sanguinetti en esa época, y había una especie de espíritu de que todo se puede, de que todo es posible, y en el marco de ese espíritu, además yo ya con mis 16 años, a pesar de que eran solo 3 más que 13, ya parecía más hombrecito, ¿no? Entonces, la recepción fue diferente. No quiere decir que hayan dicho que sí de entrada, pero sí me dijeron que si conseguía avisadores, si conseguía 10 avisadores, ellos harían la película por mí. Entonces yo me fui con eso, muy contento, con esa respuesta. Me fui a la calle, busqué avisadores. Hasta el día de hoy creo que tanto en el canal como en los 20 avisadores que finalmente encontré, cada uno de ellos individualmente me dijeron que sí, pensando que nunca habría un segundo paso o que nunca habría otro sí a posteriori. Pero aparentemente no fue así. Entonces el sí del primero trajo el sí del segundo, y el del segundo el tercero, y así sucesivamente, de manera que unos meses más tarde, no podría recordar cuántos, regresé yo a Canal 3. En ese momento Canal 3 y Canal 8 funcionaban juntos. Regresé a Canal 3 y a Canal 8 con una carta de avisadores, carta de intención de varios de ellos, que decían sí, te apoyamos, algunos con dinero para el aviso, otros con intercambio de pasajes, que en el caso de algunas compañías de transporte que se podían vender y transformar en dinero o lo que fuera. Y así fue como, para diciembre de 1985 estábamos en pleno rodaje, que duró unas 2 semanas, de la película Posesión, que eventualmente se transmitió al aire, si mal no recuerdo, el 26 de marzo de 1986. Fue un jueves a la noche, bien tarde, después de la red informativa. Canal 3 Colonia y Canal 8 Rosario en simultáneo pusieron la película al aire, y el resto, bueno, ya es historia, ¿no? Por lo que nos contás, sin duda que era muy difícil hacer cine por aquellos años. No era una locura hacer cine en Uruguay y sobre todo en Colonia, ¿no? Definitivamente sí, se puede decir que era una locura, pero quiero aclararte que yo no me planteé nunca, no me planteé nada, pero no me planteé nunca que estuviera haciendo cine. Dentro de mi mente
yo tenía una historia que contar, que era ese guión, y quería hacer un programa de televisión, porque cine no había forma, era impensable. 1985, Uruguay, Colonia, imposible. Entonces yo veía en televisión que había programas de noticias. Entonces el programa de noticias era una persona en un escritorio sentado leyendo noticias, que luego se veían entrevistas en exteriores, una entrevista al jefe de policía, lo que fuera, en la calle. Entonces mi mente hacía una conexión y asociaba que el tipo leyendo noticias frente a un escritorio era o podía potencialmente ser una escena en el interior de una casa, y los paquetes de noticias en el exterior, en la calle, eran potencialmente una escena exterior de una película en la calle. Y entonces, claro, si estaban las cámaras y estaba esa pantalla que proyectaba esas imágenes, logísticamente era posible hacer una película. Y ahí empezaba y ahí terminaba el razonamiento. Y por esa forma simplista, ingenua, ignorante casi, de ver la vida tan simple, fue que ocurrió esa cosa extraña que se llama Posesión, dirigida por un guacho de 16 años en Colonia, porque había una total falta de perspectiva, o de decir, estoy haciendo algo imposible. No pasaba por mi cabeza, a pesar de que muchas personas me lo dijeron, y mis padres nunca me dijeron que era imposible, pero es que ni siquiera eran conscientes de lo que estaba pasando, yo creo. Y tomó mucho tiempo, de que mis cosas se empezaran a ver en cine universitario y me empezaran a atraer la atención, para bien o para mal, de ciertos críticos, para que quizá mis padres empezaran tímida o temerosamente a vislumbrar lo que estaba pasando. Pero fue todo un proceso muy instintivo, intuitivo, no consciente, no premeditado, lo que desembocó en lo que ocurrió, ¿no? Pero yo te digo, siempre mi cabeza funcionó como haciendo una especie de conexión permanente entre deseo y acto volitivo cumplido. No era todo impulso, ¿no? Incluso el guión de Posesión, que se escribió en el 85 y se escribió en el 83, perdón, y se realizó en el 85, cuando llegó al set, por así llamarle, que era el Club Rowing de Colonia, había un montón de anotaciones técnicas, ¿no? Había círculos que decían que esto se iba a ver en un primer plano, en la cara de tal personaje, o en un plano medio, en la cara de tal otro. Viendo tus películas, nos damos cuenta que sos director, productor, guionista y protagonista de todas tus películas, o de la gran mayoría. ¿Por falta de presupuesto o porque te gusta controlar todos los detalles? Primero que nada, yo quisiera aclarar que yo no, como te dije antes, no me planteé ser director o productor o guionista. Esa división de tareas no era posible que estuviera contemplada dentro de ningún plan de un tipo haciendo películas en Colonia en la década de los 80. No era posible. No había quienes pudieran ocupar esos diferentes rubros. Vamos a empezar por ahí. No te olvides que mi carrera, que lleva 20 años, oficialmente este año lleva 20 años, o el año pasado quizá, 10 fueron en Colonia. Por lo tanto, no es solamente en los inicios, yo no podía plantearme eso, sino que mucho después tampoco. Pero quiero aclararte que desde muy niño yo siempre quise estar en una película. Por lo tanto, yo sí quería actuar. Era muy vergonzoso y de alguna manera hasta el día de hoy creo que no podría subirme a un escenario. Por lo tanto, el teatro estaba fuera de toda posibilidad para mí, al punto de que de muy niño me hacía caca. Si me tocaba decir una poesía en público o algo, me atacaban nervios al estómago y me hacía caca. No podía vencer esa timidez. Entonces, de ninguna manera yo podía hacer teatro. Por lo tanto, la única manera de yo poder estar en una película era que que aterrizara un ovni de Hollywood y que me llevaran a hacer películas, y eso no iba a pasar. Y lo otro era que yo fabricara todo, que de cero yo empezara por crear la historia, la produjera y por lo tanto me contratara a mí mismo como actor. Soy la única persona que me iba a dar trabajo como actor en Colonia, ¿no? Era imposible que fuera de otra forma. Entonces fue todo un proceso de descubrimiento, casi a fuerzas, de qué roles de todos los que me tocaba cubrir
me gustaban más y cuáles me gustaban menos. Al día de hoy, después de 20 años, actuar me sigue gustando, pero casi ya no lo hago. He descubierto que me encanta hacer cámara. Antes no sabía ni cómo agarrar una cámara. Me gusta mucho editar, aunque es un trabajo muy tedioso, pero creo que es una de las cosas que mejor hago, y de hecho de eso he vivido por años aquí en este país. Y producir es algo que no me gusta y lo sigo haciendo por necesidad. ¿Ves? Para que veas, es una de las primeras cosas que hice y sigo haciendo por necesidad. Dirigir me agrada, pero definitivamente es algo que dejaría que otra persona lo hiciera si fuera una persona en la cual puedo confiar que lo va a hacer bien. Y bien no quiere decir como yo, quiere decir bien. Hay muchas formas de hacerlo bien, muchas formas de cagarla también, ¿no? Y yo he hecho de unas y de las otras. Y actuar, por supuesto que sí, me gustaría hacerlo. Me encantaría actuar para otras personas, además, para otros directores. A veces cuando yo leo en Arte 7 o en ¿cómo es la de Darío Labia? Quinta Dimensión, que están haciendo películas de terror bizarras, underground, en Buenos Aires o, bueno, en Montevideo se ha hecho algo también. Yo, gustoso, iría a actuar a una de esas películas, porque una sola vez en mi vida tuve la experiencia de actuar y que me dirigieran sin yo tener que preocuparme de nada excepto de actuar, que fue en un corto, y no tan corto, duraba como 20 minutos, se llamaba El pueblo donde no baja nadie, de Ray Bradbury. Fue en Buenos Aires, el director fue Daniel Himmelberg, muy bueno por cierto, y eso para mí fue el cielo, estaba en la gloria, caminando al rayo del sol. Fue en enero, filmamos en Tarariras, en Colonia, en Buenos Aires, en varios pueblos de la provincia de Buenos Aires. Aquello fue un polvo, hablando en criollo, fue un polvo, era maravilloso para mí. O sea que sí, claro, contestando y tratando de redondear tu pregunta, claro que he hecho de todo, pero no porque lo quiera hacer todo, me ha tocado hacer de todo. Y si pudiera elegir, me lo pasaría actuando y escribiendo quizá. Y hasta ahí, todo lo demás lo he hecho casi por necesidad. Hay muchos de tus colegas dentro del mundo del cine que una vez hecha su película, su obra, nunca más la vuelven a ver. ¿Sos de ese grupo de personas o estás en la vereda de enfrente? No, definitivamente no, eso me parece absurdo. Me gusta cada tanto revisitar las películas. Claro, al estar ahora aquí viviendo en este país hay un poco de nostalgia personal de ver ciertos lugares y de ver, bueno, carajo, es que hay películas que son del 80 y Crowley es del 86, o sea, son 20 años. Poder ver lo que estaba haciendo hace 20 años atrás con otra gente y en lugares que son entrañables para mí hace que no ver mis películas sea una opción absolutamente no válida. Sí me gusta ver mis películas de vez en cuando.